Gracias por mantener la sintonía con nosotros aquí en Despierta RD. Bueno, ahora continuamos con las entrevistas y un abogado está con nosotros que es conocido por todos ustedes. Él es Cándido Simó, con quien vamos a hablar de diversos temas interesantes, así que no le toquen al control. Bienvenido. Buenos días, Buenos días. gracias. ¿Cómo saben que yo me llamo Bienvenido? Mira, de entrada vamos a hablar del Código Penal. Ha generado una avalancha de reacciones esta aprobación prácticamente a vapor porque mucho tiempo esperando y de repente vemos como esta voluntad por parte de los legisladores. Bueno, de una parte de los legisladores. Yo lo que, mira, este código fue aprobado en la época de Napoleón, en Francia en 1810. En 1995 ellos prescindieron de ese código, porque ya no tenía vigencia, ya no tenía sentido para esa Francia moderna de la época. Y aquí todavía seguimos dándole vuelta a eso. ¿Sabe quiénes trajeron en 1884 el código aquí? Los haitianos, en francés, porque ese era el código que se aplicaba en Francia. Y ellos, al entrar en posesión de esta parte de la isla, ellos fueron los que importaron el código penal a la República Dominicana. No tienen la culpa de eso, porque en el momento era una legislación moderna. Y desde 1844, desde agosto de 1844 hasta hoy, tendría unos 140 y tantos años. Yo soy malo en matemática, por eso estudié Derecho. Se puede equivocarme en el monto. Pero el punto es que imaginemos solo una persona que tenga 140 años de vida. Y si es que llega a esa edad. Y resulta que esa es la vigencia o la presencia de un código que evidentemente hay que actualizarlo. No es defenestrarlo, es actualizarlo, pero es para avanzar, para adaptarlo a los contenidos de la Constitución del año 2010, que cuando pase la marea y la ola política, le denominarán la Constitución Juan Bosch, así como a la Constitución Leonel Fernández, así como la de 1863, por sus avances, le denominaron la Constitución Juan Bosch y el Código Trujillo de Trabajo de años antes. Así, repito, cuando pase la marea y la varaunda política y las malquerencias que se generan los mismos políticos, y no tengo preferencia o orientación en ese sentido, a esa constitución, llevará posiblemente el nombre de Constitución Leonel Fernández, porque es del siglo la primera y quizás la única que se aprobó por aclamación popular. Se consultó al país. Entonces, cuando llegó al Congreso ya estaba de alguna manera socialmente consensuado. Algo parecido sucedió con el Código Procesal Penal, que bueno, yo tuve la oportunidad de ser uno de los redactores. Y lo que hicimos fue desde Finjus, que coordinaba Eduardo Jorge Prat, que es el ideólogo de la Constitución de 1800 del 2010. Desde Finjus se coordinó el proceso de redacción desde la sociedad civil, porque el Poder Ejecutivo en la presidencia de Leonel Fernández había designado a Miriam Germán, Pina Acevedo, Pina Toribio y a Tañán Pérez Méndez, entre otros juristas, para producir un proyecto desde el Poder Ejecutivo, y nosotros lo hicimos desde el Finjus. Y lo que se hizo fue que íbamos redactando capítulos, entonces íbamos universidad por universidad, país, ciudad por ciudad, y digamos que debatíamos el proyecto. Entonces, las observaciones que hacía la gente, los juristas, no solo los juristas, la gente común, porque es a la gente común que se le va a aplicar. Sobre todo a esos legisladores que ahora están aprobando este esperpento, que se les olvida que... Esperpento, eso es su calificación sobre el... Un esperpento, sí. Se lo describo ahora. ¿Cree usted entonces que tiene más debilidades que logros este código? Lo dije fino para que crean que yo sé mucho. Miren, lo que importa retener a todo esto es que debe ampliarse más. Le voy a describir qué es el código. Más de lo mismo, pero peor. Así de simple. ¿Por qué? Miren, voy a mencionar muchos números, muchas cosas para que la gente crea que yo sé. Mira, aquí existía la pena de muerte. La pena de muerte que era la pena capital para los crímenes de sangre, fue sustituida en julio del año 1928 por la pena máxima de 30 años. Pues adivinen, sí, en vez de pena de muerte, la pena de hasta 30 años como pena máxima. Pues adivinen que en la República Dominicana desde 1928 nadie ha cumplido 30 años en la cárcel. O se muere, o se fuga,
o se enferma, o un juez de la ejecución en esta ocasión le cambia la pena por una modalidad diferente. En síntesis, posiblemente uno de los que le dio muerte a Robert Jenner Saibar Eso le iba a cumple mencionar. los 30, pero ya Molinés salió a los 20 porque él No fue la condena. Pero ya este está al borde de cumplir. Bueno, sí, bueno, esperemos en Dios, esperemos en Dios. Lo que le quiero significar, señores, es que incrementar las penas es una locura. Eso es simbólico, eso es hipocresía. Usted sabe lo que es incrementar las penas de 30 a 40 años. Hay 2 o 3 leyes aquí. La ley de antiterrorismo establece penas de hasta 40 años. Una modificación al Código Penal introducida hace un tiempo, por la ley de armas establece que cuando una persona en ocasión de un asalto a mano armada mata a alguien con un arma ilegal, la pena es de hasta 40 años. Han dictado sentencias de 40 años y la pena también de la ley de terrorismo. Pero eso es hipocresía. Nadie, óigame a mí, que tenga, ejemplo, 40 años, va a durar 40 años en la cárcel. No es verdad. Lo otro es que la Constitución establece lo siguiente, que la razón de ser de la pena, y ahí voy con la médula del proyecto de código, la razón de ser de la pena consiste en lo siguiente, en aprender a la persona que viole la ley, llevarlo a sede carcelaria, reformarlo y reintegrarlo a la sociedad transformado. Eso se llama la doctrina de la prevención especial, es decir, cuando tú cometes una infracción, a ti en particular se te aprende, se te procesa, se te condena, se te reforma en la cárcel, si la cárcel sirviera para eso, y entonces se te reintegra. Es el ideal. Ahora, ¿cómo usted va a reintegrar a la sociedad a una persona que a los 40 años cometa una infracción y cumpla 40 años en la cárcel? Peor aún, cuando él regrese, escúcheme a mí, ya la sociedad de hoy no existirá para él, porque evidentemente, es más, vamos a ponerse lo más sencillo, 20 años, a los 20 años te condenan a 40, tú vas a salir a los 60 años de la cárcel, sí, así es en matemática, ¿verdad? Entonces es imposible que él se reintegre a una sociedad que para él ya no existe. ¿Y cuál cree usted que debería ser el planteamiento ahí entonces? Lo peor es lo mejor, oiga esto, se lo digo ahora, lo peor es lo mejor. Ese proyecto establece que si tú cometes una infracción, no, el tema de la reincidencia, cometes una infracción y cumples tu pena. Si en los próximos 10 años tú cometes otra infracción de naturaleza parecida, debiera decirlo, no lo dice, entonces la pena se te incrementa hasta 60 años. Pero amigo, ya yo cumplí. O sea, como usted, si a mí me sancionan, a quien sea, le sancionan, qué sé yo, vamos a decir que 20 años de cárcel, cumple sus 20 años. Bien, si en los próximos 10 años de haber cumplido los 20, comete otra infracción, entonces la pena se te puede incrementar por reincidencia hasta 60 años. Eso significa juzgarte otra vez por lo mismo. O sea, sancionarte de nuevo por lo que ya tú pagaste. Evidentemente que eso choca de frente con la Constitución. En el caso de la reincidencia, ¿no se trataría con esto de evitar que vuelva a ocurrir? Hay un caso que está latente y es el del pastor de Higüey, que es reincidente porque tiene una condena suspendida de 5 años de prisión, pero ya abusó de más niños que en el pasado. Entonces, en este aspecto, ¿no sería correcto que la reincidencia tenga una pena mayor? Partiendo desde el punto de vista de especialista, porque estoy hablando como ciudadana. Sí, yo soy ciudadano. Usted tiene un expertise diferente. Claro, sí, claro, por eso le consultamos. Estoy tratando de decirlo lo más sencillo posible precisamente porque los abogados hablamos tan enredados. Sí, igual que los médicos. Los médicos escriben para que no lo entiendan, entonces. Sí. Lo entiende farmacéutico y si las leyes fueran más claras, los abogados moriríamos de hambre porque la gente lo entendería. Gracias a Dios que los legisladores se encargan de que uno, ¿verdad? Pero trato de explicarlo lo más sencillo posible. En la médula del proyecto de código hay por lo menos 7 aspectos medulares inconstitucionales, comenzando por el proyecto mismo, por el espíritu del proyecto que va contrario a la Constitución de la República. Primero, evidentemente, sería la pretensión de eso de incrementar las penas, además de que es una hipocresía. Se habla de la disuasión del delito a partir de eso. Que la gente evite cometer el delito para no caer preso por 40 Es que no pueden considerarnos todos como sospechosos.
Es decir, cuando el legislador te incrementa las penas o tipifica nuevas conductas que no necesariamente son punibles, como por ejemplo el tema de la juca. Sin embargo, el vape, tú te puedes fumar vape y puedes fumar cigarrillos y puedes fumarte cigarro. Pero la juca, a alguien se le ocurrió un día que puede ser que ahí dentro haya sustancias controladas. Y entonces él se hizo aprobar en el Congreso, Fast Track, una hipocresía que se llama Ley contra la Juca. Evidentemente la sociedad no le ha hecho caso, eso se llama letra muerta. Lo que sí importa retener es lo siguiente, para contextualizar. Cuando usted establece una pena como referente de disuasión a la sociedad, al conjunto, primero está aplicando, contrario a la Constitución, la teoría de la prevención general. La prevención especial, la doctrina de prevención especial, es esa que te señala a ti que cometiste la infracción y que a ti te aprende, te procesa, te lleva a la cárcel para reformarte y reintegrarte a ti. Esa es la prevención especial. Ahora, cuando se establece la prevención general es aquella en que se considera que todos somos sospechosos de cometer las infracciones, en consecuencia se pretende disuadir a la gente, incrementando las penas. Pero señores, por Dios, yo tengo un rato ejerciendo esto. ¿Quién le ha dicho a usted que cuando, voy a decirlo sencillo, cuando un tigre decide hacer un asalto, él se pone a fijar qué dice la ley, o cuál va a ser la sanción, o qué dice el Código Procesal Penal? No. Óyeme, lo que calculan es lo siguiente. Sorprender, sorpresa, efectividad y escape. Es decir, cuando van a hacer un asalto, el factor sorpresa, neutralizar el objetivo, es lo que sí calculan. Llegué, todo al suelo, y si no disparo y tires al suelo, ¿dónde está la cara? No voy a hablar de eso. El punto es, el punto es eso, neutralizar, enervar. Lo primero. Lo segundo es efectividad, es decir, lograr el objetivo. Y lo tercero es la ruta de escape. Eso es lo que calculan. Salir sin persecución. Punto. Y después, evidentemente, tratar de evitar que lo arresten. Pero la gente no calcula en ninguna sociedad del mundo el tema de la pena imponible. El otro componente es, señores, y voy a ser suficientemente crítico y directo, es que la pena de prisión fracasó. Es que, óigame a mí, y yo soy abogado penalista, es eso. Ahí me va a responder lo que le pregunté ahorita. Sí, la pena de prisión fracasó en todas partes del mundo. No es cierto que llevándote a la cárcel, tú te reformas y te transformas y te reintegras reformado. Porque por demás... Del modelo, entonces, del modelo voy allá. penitenciario. Sí, no del Código Penal. Sí, pero este código se involucra en aspectos procesales. Claro. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Lo que sí importa, bueno, le explico. O sea, la cárcel tiene que estar en buenas condiciones para que el código sea efectivo. La cárcel tiene que ser una escuela. El modelo penitenciario que en esta gestión de Miriam Germán lo colapsaron, me pasé, borre eso. Es verdad. Vivo, hay problema. No, eso sé. Yo le estoy diciendo en serio, porque le he hecho una crítica muy crucial y se le advirtió oportunamente a la Procuradora General de la República, que fue jueza de carrera, que llegó hasta la presidencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia desde juzgado de primera instancia de hace muchísimos años, que hoy es la Procuradora General de la República, una excelente jueza. Estoy hablando de ella, como dice la canción, te estoy hablando a ti, que además fue una de las redactoras del Código Procesal Penal. Recuerden que referí su nombre. Claro. Desde el proyecto del Poder Ejecutivo, porque se hicieron dos proyectos, uno de FISMO, uno de Poder Ejecutivo, después se fusionaron en el Congreso. Ahí se hizo una comisión bicameral que compartimos con ellos los contenidos y por eso se aprobó tan rápido, cosa que no han hecho ahora con la Constitución. ¿Por qué usted cree que colapsó? Por una razón muy sencilla, mire. Primero, se formó una escuela para agentes penitenciarios. Segundo, esos agentes, esos jóvenes no eran policías, ni tenían las malas artes y las buenas artes que tienen los policías como doctrina. No hablo de un policía en particular, sino como doctrina la policía. Entonces, eran formados diferentes, fuera del contexto, en una escuela para forjarlos. Y además, en la sede penitenciaria, ellos mandaban, no los prebotes. Ahí no se administraba dinero. Y cuando una persona llegaba, se le daba un entrenamiento y un protocolo. Y además, señores, sí los transformaban.
por lo menos el promedio hasta el colapso de ahora, que daba de reincidencia era entre un 10 y un 8%. Es decir, 88 a un 90% de los que salían no regresaban a la cárcel. Eso significa que o se reintegraron o dejaron de delinquir o se transformaron. Yo soy testigo de esa transformación. Yo tuve un cliente, lo digo breve, que coordinó, ya lo dijeron los jueces, no voy a mencionar el nombre, coordinó un asalto a una casa de cambio, ahí en la 27 de febrero, esquina Tiradentes. Y bueno, fue imputado, fue procesado, fue a la cárcel por 20 años, después logramos reducirse a 12 en la Corte y la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia. Adivinen, en el nuevo modelo penitenciario, aprendió 2 idiomas, sabía inglés y español, aprendió 2 más, impartía docencia en idiomas y además de eso salió como licenciado en economía del nuevo modelo penitenciario. Salió en primera plana en el periódico Hoy cuando salió de la cárcel. Es decir, óigame, licenciado en economía. Moliné se licenció en abogado, pero no en el viejo modelo, porque en Najayo, haciendo el transfer, crearon el nuevo modelo en una ala y el viejo modelo en otra. Pues él en el nuevo modelo se formó. Yo pienso que va a salir a ejercer la profesión quizás y no... Permítame interrumpirle porque el tiempo es un dictador. Más en televisión. Sí, hay gente que se entrevistan ellos mismos. El tema del código ha generado un debate en un aspecto en estos días, y es el artículo 135 del proyecto de código que habla sobre la relación sexual no consensuada, no consentida. Y un diputado ha planteado una situación que, bueno, partiendo de su exposición, ha caído mal en la sociedad, pero cuando uno no le aplica sentido común al articulado o al proyecto, parece que no es ni tan malo ni tan bueno como se plantea en principio. Analíceme usted ese artículo, ¿es realmente practicable? Llevándolo a la práctica, ¿es realmente posible que un juez, por ejemplo, condene a una mujer por haberse retirado un dispositivo de prevención de embarazo o un hombre por haberse retirado también un dispositivo? Cosas como esas. ¿Opina usted que tiene o no la razón ese diputado? Mira, eso fue concebido en el año 1997 con la famosa Ley 24. 2497. Sí, ahí se establece que una relación no consentida, incluyendo a su esposa, realizada con violencia, el sexo es violento. O sea, el sexo, la relación sexual en sí es violenta. Por eso es que se contagia el SIDA, porque la regla general es que en ocasión de la relación sexual, el doctor pudo explicar eso mejor que yo, hay algunos componentes nerviosos que se rotulan y se sangra, aunque sea imperceptible. Pero lo que importa retener es que si es sin el consentimiento de la mujer, esa ley establece la posibilidad de un procesamiento penal, pero yo no tengo la experiencia del primer caso que haya entrado en eso, que una esposa se creye contra el esposo porque ella no quería establecer relación sexual y entonces él la force, lo propio a la inversa, porque la ley es del lado y lado. No recuerdo, no conozco un solo caso de un hombre que se haya querellado contra su esposa porque ella ya lo forzó a tener una relación sexual. Eso, yo pienso que ese no es el debate. Eso no es el debate. Yo creo que el amor no se arrebata, se conquista o se deja. Si no hay vocación para ello, pues lo mejor es no hacerlo, porque hay un día que tú estás mal. Nosotros los hombres también. O sea, ¿por qué forzar eso? Ahora, la pregunta mía es la siguiente: ¿por qué llevar eso a una pena de hasta 10 años de cárcel? O sea, ¿por qué algunas mujeres aprovecharse de esto y en condición quizás de celos y someter a su pareja a la justicia y decir que fue consentida esa relación? Usted vaya y pregunte a las fiscales que manejan el tema de la Fiscalía de Violencia de género contra los hombres. De género contra los hombres. Que está en la, de género contra los hombres. Sí, no es así que lo dice, pero no, pues, ¿para qué? Vaya y pregunte ahí para que usted vea las reiteradas ocasiones en que hay mujeres que extorsionan. Yo tengo 2 casos en específico. Uno que ella recientemente volví y se creyó y el fiscal dijo, ¿y ahora por qué? Cuando lo entrevista a él, dice, pues yo, mire que le enseño una llamada, que no es una locura. Lo que sí importa retener es, hay sanciones simbólicas. Ahora yo pienso que esa no es la discusión, ni tampoco el tema del aborto. Señores, en el Código Penal de 1810 que referí, que los haitianos trajeron aquí en 1884,
estaba y está una sanción penal contra el aborto de hasta 10 años cuando la mujer muere. Es Doctor, decir, eso está ahí. ya nos Ahora, vamos, pero yo quiero preguntarle algo breve. ahora le simplemente. termino diciendo, mire, no hay una sola sentencia que yo conozca en la Suprema Corte de Justicia que hayan sancionado a alguien por el aborto. Eso son penas simbólicas. Bueno, No. el tiempo se acabó y ya... No, pero nos vemos mañana. Sí, nos han hecho A la seis, misma hora, a las ya 5 de la el tiempo- mañana aquí. Sí, ya usted sabe, tiene el compromiso de volver porque se quedaron varias preguntas por responder. A todos ustedes, gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Despierta RD. Quédense con la señal de Telecentro, les esperamos mañana de 6 a 8. Así que tengan buen día.